Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu santo nombre. Te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas glorificándote en esta nueva entrega, avivamiento, reforma y gloria para el día de hoy, domingo 13 de octubre de 2013. Bendice a todos aquellos que pueden ver este programa y que pueda ser de bendición para ellos, para poder tener un mejor entendimiento y un mejor avance para la reforma de la que tú has llamado a la iglesia y para que tu iglesia funcione perfectamente, Señor. Mil gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, linda tarde de nuevo hoy domingo 13 de octubre de 2013. Son alrededor de las 12:30 del mediodía. Te habla tu hermano en Cristo, José Quintero, apóstol ordenado y profeta ordenado a ambos ministerios. Pero prefiero ser tu hermano en Cristo y siervo de Jesucristo. La gloria del Señor. Y antes de comenzar con esta entrega de hoy, la cual vamos a estar hablando de la lista de lo que llamamos los dones carismáticos, es decir, la lista de 1 Corintios 12, los dones. Quiero traer un pequeño pensamiento de una conversación que tuve ayer con una persona en Facebook de nombre Daniel, en el perfil de un pastor muy estimado y respetado por nuestro ministerio de Florida, de los discípulos de Cristo. Y esta persona negaba el ministerio apostólico para hoy día. Y yo le salté porque no diría me molestó, diría me defraudó que a esta altura la iglesia esté negando los 5 ministerios. Y le dije que el cesacionismo es una herejía. Voy a hablar un poquito de lo que es cesacionismo. Cesacionismo es una doctrina, un falso dogma en la iglesia que enseña que hay cesacionismo parcial y cesacionismo total. El cesacionismo total, que es el de los testigos de Jehová, explica que ni los 5 ministerios ni ningún don está vigente hoy día. Cesacionismo parcial de algunas iglesias de corte reformado, bautista, asambleas de hermanos, dice que algunos dones están vigentes como los pastores, algunos ministerios están vigentes como el de pastores y maestros, y puede ser que algún evangelista, apóstol y profeta no está vigente, y que la lista de 1 Corintios 12 no está vigente. O nos peinamos o nos hacemos jodos. No podemos tener las dos cosas a la vez. O me peino, tengo el pelo suelto, o me hago los jolitos, el dubi-dubi, creo que es dubi-dubi que le dicen. Y aclaro esto porque verdaderamente es una falsa doctrina que está colada en la iglesia. Y la iglesia, y he sentido en mi espíritu que la iglesia no puede avanzar hasta que no se mueva en plenitud en los dones y los ministerios, porque es lo que Cristo dejó para gloria, para fundamento de la iglesia, para edificación de la iglesia, es lo que nuestro Señor Jesucristo dejó. Si no hay dones y no hay ministerio, no hay iglesia, punto. O están todos o está ninguno. Y si no está ninguno, la iglesia se fue. Santo. Y quiero que, aclarando este punto, que me acompañes a la palabra, al libro de 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer hoy la lista de 1 Corintios 12, lo que llaman los dones carismáticos, es decir, el don espectacular, el que a todo el mundo le gusta. La lista de la semana pasada es el que todo el mundo desprestigia, pero son importantes uno como el otro. Como he venido hablando, algunos echan por un lado, perdón, no desprestigia, echan por un lado. Todo el mundo hoy día quiere ser apóstol y profeta. ¿Y dónde están los evangelistas? Y los pastores y los maestros. Tiene que haber todo. Tiene que haber todo en el cuerpo de Cristo. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 12. Vamos desde el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otros dones de sanidades, a otros milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Quiero
antes de comenzar a tocar esto, recomendar a todos los hermanos que si pueden leer el libro Los dones del Espíritu Santo del hermano G.J. Ávila, que ya está morando con el Señor, ese apóstol y evangelista que Dios levantó en mi tierra Puerto Rico, mi pueblo Camuy, cómprenlo, léanlo. Hasta hoy es el mejor libro que he visto en torno a los dones en español. Hay un libro que desmiente la postura del cesacionismo también. Es en inglés, es de carpeta azul y se llama Charismatic Gifts in the Early Church. Dones carismáticos en la iglesia primitiva. Yo tengo de República Dominicana, yo sé que todo lo que ven y los que no han visto nunca, fui lo que llaman misionero en República Dominicana por 4 años y medio totalmente. Y una estadía de 6 meses en México. La palabra misionero no aparece en la Biblia, vamos a decirlo claro. Mi ministerio en República Dominicana fue apostólico, levantando obras. Es lo que un apóstol hace. Pero el apóstol es un ministerio de field, de campo, no es un ministerio de oficina. Y si usted tiene inglés, consígase el libro también. Es de una editorial de Pensilvania. Voy a tratar de conseguirlo, a ver si puedo. Ayuda mucho, entendiendo la cuestión del dominionismo y desmintiendo esa falsa, del sensacionismo, perdón, y desmintiendo esa falsa doctrina. Pero aquí dentro de toda esta lista de estos 9 dones carismáticos, carismas, regalos, le llaman carismáticos porque la iglesia pentecostal y de avivamiento se la ha llamado carismática porque creemos en la plena manifestación de estos dones. Al creer en la plena manifestación de estos dones se nos ha puesto ese nombre de carismáticos porque creemos en los dones. Porque hay que ver el nombre carismático o pentecostal. Pentecostal porque cree en el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí va a haber un debate. A lo mejor me extiendo un poco. Si veo que me voy a extender, me mando una hora, paro y continúo una segunda parte. Aquí va a haber un debate. Y yo sé que va a traer cola. Si todo el mundo tiene que hablar lenguas o no. Lo vamos a discutir hoy. Y sé que es una pregunta. Sé que va a ser una pregunta. Pero antes de todo esto, vamos a ver qué es el don. Es la palabra griega de carismata. Pero cuando se refiere a la salvación, escucha esto, que este es otro don, al don de salvación, porque es un regalo, es dorian, un término griego que significa regalo también, pero no implica lo mismo que carismata. De ahí que sale la palabra carismático, que nos identifica a nosotros como creyentes de la plena manifestación del Espíritu Santo. Estoy leyendo del bosquejo del libro que el Señor me dio en República Dominicana en 2005, sí, casa de la hermana Trini, Dios me la bendiga, en la escuela de palabra para líderes. De ahí que estoy sacando el contexto de lo que estoy leyendo. Si lo deseas el manual, te lo enviamos de gratis. La palabra carismata significa hermosura, mira qué bonito. Encanto, atracción y por extensión bondad, favor y en el caso de recipiente gratitud, es decir, un regalo. Cuando los escritores del Nuevo Testamento adaptaron la palabra cariz, la emplearon para describir el amor espontáneo, es decir, que nace de momento, hermoso y no merecido de parte de Dios por obra de Jesucristo. Cariz o gracia, como le llama el hermano A.M. Hunter, significa en primer lugar el amor gratuito y perdonador de Dios en Cristo para los pecadores. Y segundo, la operación de ese amor para los pecadores. Este sustantivo, en forma singular, carisma. Carismata es plural, carisma es singular. Significa don de gracia. Su plural es carismata y es dones de gracia. Por eso quiero hablar de carismata, no carisma. Pues son varios. Amén. Vamos a verla aquí un poquito. Lava. Se define como unas donaciones conferidas divinamente. Aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, 16 veces en las cartas de Pablo y una vez en Pedro, que lo tocamos la semana pasada, 1 Pedro 4:11, que es el don de ministrar. Vamos a hablar de esta lista hoy, que es lo que se conocen como los dones de poder. Dones de poder. Y muchas personas los dividen en 3 tipos de dones. Los dones concernientes al cuerpo, los dones concernientes a la iglesia, al cuerpo físico, que es decir, sanidades, milagros y fe. Pero el don de fe
también se infiere algo. El don sobrenatural, que es la palabra de ciencia, palabra sabiduría, y la profecía, la palabra profética, como muchos le llaman hoy día. Y los dones concernientes al cuerpo de Cristo, que son los otros tres, que son las lenguas, el género de lengua, hablar el género de lengua, el discernimiento de espíritu y la interpretación de lengua. Esto ya es concerniente más al cuerpo de Cristo. Se identifican así. Yo prefiero no hacerlo de esa forma porque se limita al Espíritu Santo. Y el hermano Guille lo hace de esta forma, que eso se limita al Espíritu Santo y se encajona a no, entonces tiene que mover de esta forma. No necesariamente. Tú puedes tener el don de discernimiento de espíritu, y me pasó en el 94. Recuerdo que andaba en Plaza del Atlántico, en un shopping center, una plaza pequeña que hay en Arecibo. En ese momento yo residía en Micamuy y había salido de mi empleo y andaba. Y para ese tiempo me habían dado una palabra profética, un embuste del infierno, de que esta muchacha iba a ser mi compañera, andaba con ella. El diablo me puso también la trampa, lo voy a decir, era joven, ya a menos de 2 años de convertido. Y miro un joven y digo, ¿qué? Y vi literalmente una pequeña gárgola, un animalito pequeñito como así negro, con dientecitos por fuera. Los dientecitos botaban sangre. Era negro, completamente negro, los dientecitos eran blancos y botando la sangre rojita. Y lo vi. Yo reprendo a Satanás en nombre de Jesús. Y ella me dice, ¿qué tuviste? Yo digo, ese joven, vi tal cosa. Pero la gárgola estaba como que, ¿usted me entiende? Como que tenía un manerismo homosexual. Y ella me dice, ay Dios mío, ¿verdad que Dios te usa? Y yo digo, ¿por qué? Bien, me dice, ese muchacho vecino mío es homosexual. Y yo, no, interesante, no aparentaba homosexual, pero en el espíritu lo vi literalmente. Y tiene sida. Por ahí que pude ver entonces los colmillitos de la gárgola botando sangre porque le habían tocado su sangre. Tenía sida. Y el discernimiento de espíritu, ya ves, no se mueve solamente en la iglesia, se mueve también afuera. Puede ser para ministrar vidas de muchas formas. Muchas personas hablan del evangelismo profético, que es una manera de evangelizar a las almas con el ministerio profético. Es decir, te mezclan lo profético, le dan una palabra a una persona, Dios va a tocar a la persona, ¿cómo tú lo sabes? Y empiezan a ministrar y evangelizarla para que venga a los pies de Cristo. Forma que el Señor tiene, que el Señor tiene de hacer las cosas. Y por eso no los voy a encajonar. Pero voy a ir literalmente por la lista de 1 Corintios 12, que te la acabo de leer. 1 Corintios 12, del verso 7 al 10, la palabra ley en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y vamos a ir por la lista. Vamos a hablar primero de lo que es la palabra de sabiduría. La palabra sabiduría en el griego es logos sofías. El término logos implica enseñanza, palabra escrita. Estas personas se refieren a la palabra de Dios. Y discernimiento es sofía, es decir, tener discernimiento de la palabra escrita. Podemos inferir de sofía que sale filosofía. Filosofía es la ciencia de estudio, es lo que estudia. Un doctorado en filosofía es una persona muy estudiosa. Y vamos a aclarar primero el don de palabra sabiduría. Señores, muchas personas del cuerpo de Cristo confunden palabra de sabiduría con palabra de ciencia. No. La palabra de sabiduría es cuando el ministerio del maestro toma la palabra, empieza a enseñar por la palabra y empieza a revelarse a esa persona lo que se conoce como el grema de Dios. Y empieza Dios a darle una revelación especial de ciertos versos que están a veces escondiditos, que tú no los ves. Y entonces vienen y te brincan encima y empiezas a tener revelación, aleluya, de lo que el Señor quiere traer al cuerpo de Cristo por la palabra escrita. Eso es lo que es palabra sabiduría. Y se confunde con palabra de ciencia. Grandemente. La palabra de sabiduría es de acuerdo a lo conocido. Lo conocido es la palabra de Dios. Cuando usted recibe una palabra de sabiduría es de acuerdo con usted está estudiando, leyendo la Biblia. La palabra de ciencia, vamos a ver ahora, es totalmente diferente.
Y la palabra de ciencias, logos gnoseos. De ahí viene la palabra gnóstico. Gnósticos eran estas personas que creían, espiritualizaban todo. Es decir, la palabra de ciencia es algo más espiritual. Ambas son espirituales, pero la palabra de ciencia se refiere a lo desconocido, a lo que se conoce como el segundo cielo. El primer cielo es donde vivimos la tierra. El tercer cielo, la Biblia nos habla cuando Pablo dice que alguien, se cree que era él, visita ese tercer cielo y ve cosas que no se le permite hablar. El segundo cielo es el mundo espiritual, donde se están moviendo los ángeles y los demonios en la guerra espiritual. Gnosis es la comprensión de los hechos desconocidos para nosotros en capacidades reales. De ahí que vienen logos gnoseos. Logos gnoseos, palabra de desconocimiento. Vamos a traducirlo literalmente. Es un reconocimiento de la verdad. O como dice Pulitzer, otro gran escritor teólogo, hablar con inteligencia. Te revela algo. El conocimiento de las cosas que pasan en el mundo espiritual es instrumental. Es un medio para lograr que la vida y el servicio del cristiano sean agradables a Dios. Palabra de ciencia es cuando una persona, un ministerio, y yo he visto al Bishop Clarence McLennan, al obispo Clarence McLennan, una cosa, yo vi a mi esposa una vez, una cosa impresionante. Este hombre dice, estoy recibiendo una palabra de ciencia, se llama, la persona se llama, estos nombres le ponen a los morenitos acá en Estados Unidos, la Nachanicua, ponen así. Y su número de seguro social es este. El Señor te dice esto. Yo he visto falsantes como el señor Peter Popov, que hablaban palabras de ciencia que la esposa le daba por un microfonito y un audífono aquí. De que hay una persona que tiene en la tercera fila, cuarto asiento, tiene un polocher rojo, una camisa roja y está hablando que padece de artritis. Pero que ya te revelen lo que llaman el seguro social acá, el número de seguro social, que es el número de cédula en los países hispanos. El número de identificación, hermanos, eso es fuerte. Eso es una palabra de ciencia. Cuando tú ves a Cash Luna en las cruzadas, que ve una mujer que se llama María en Argentina, que tiene un bastón. Y te dio esclerosis, Señor, que está sanando ahora mismo. Y llama a María, ay, soy yo, me sanó y sentí toque, Dios, solté el bastón y estoy corriendo por la casa. Eso es palabra de ciencia. Palabra sabiduría va por esto, la palabra ciencia va por lo desconocido. Aleluya. Está el tercer don de fe. Esta palabra tiene mucho significado en el Nuevo Testamento, que varían desde obediencia implicada en confianza. Por eso la fe es tan bonita. Y aplica el don de la salvación y llega hasta la confianza en lo desconocido. Ahí es que ese es el don de fe. Guille Ávila, señores, ese hombre es una cosa increíble. Ese hombre tenía una fe que literalmente te podía decir una montaña, muévete, y se movía. Eso que se refiere al don de fe. Ese don de hacer las cosas imposibles posibles. Los intercesores se mueven mucho en eso. Aunque hoy día estoy viendo lamentablemente intercesores que parecen brujos. Una tristeza. Pero los intercesores se mueven mucho en eso, porque declaran lo desconocido, lo hacen real. Ese es el don de fe. Vamos al próximo don. Don de sanidades. No dice sanidad. Sanidades. Este es uno de los dones abusados y muy mal interpretados. Ambas palabras, en el griego carismata y amatón es sanidades, aparecen en el plural, no singular. Son dones de sanidades. No se trata de un don generalizado, sino de capacidades específicas para instancias específicas de sanidades. Está curioso. Primera de Corintios está completamente de acuerdo con Santiago 5, del 14 al 5. Vamos a leerlo. Santiago 5, del 14 al 15. Aleluya. La palabra se lee de la siguiente manera: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Por eso la unción de aceite se usa para los enfermos. Y la oración de fe salvará al enfermo. Escucha. Y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. La palabra salvará no es salvación, es sousó, y significa sanidad. Por eso yo creo que esto es una mala interpretación de Reina Valera. Es sanará al enfermo. Si hace una oración de fe, el enfermo se sana. Por eso es que no todo el mundo puede orar por un enfermo que está muriéndose o algo está pasando. Tiene que ser una persona que deba tener el don de fe y que Dios lo use en los dones de sanidades. Estas sanidades pueden ser, escucha, aquí donde viene la diferencia de milagros y sanidades. Las sanidades pueden ser permanentes o temporales, dependiendo del cuidado de la persona o de la fe del sanado. Y qué mejor ejemplo que este. Recuerdo en el año 2006, en la primera gira apostólica, vamos a decirlo así mismo. Viaje misionero, es lo mismo, gira misionera, viaje apostólico a República Dominicana, que me llevaron un bebé que tenía fiebre. Sentí en mi espíritu esa oración fuerte cuando uno hace, no oración fuerte al Espíritu Santo, la secta de Brasil, sino cuando tu espíritu recibe revelación para tú hacer una oración de esas que chocan. Y pasó. Oré por el bebé. Se quedó dormidito y empezó a sudar la fiebre. Dios lo sanó en el momento. Para la gloria de Dios no volvió la fiebre, se desapareció. Pero hay casos que en el momento te puedes sentir mejor y puede volver. Eso es sanidad. Por ejemplo, una persona tiene un dolor de espalda y Dios lo sana del dolor de espalda. Vuelve a trabajar y se lastimó la espalda otra vez. ¿Va a tener dolor? Claro, pero lo sanó. Dios lo sanó en el momento. La sanidad puede ser permanente o puede ser temporal. Tú puedes orar por un enfermo que le dé gripe, catajo, el flu. Dios lo sanó. ¿Significa que no va a volver a dar el flu en la vida? No. Se fue afuera, se mojó. Una pulmonía le puede dar. De ahí donde sale esto. El dones de sanidades es esa habilidad especial que el Espíritu Santo te da para orar por la persona y que ésta se sane. Esos dones de sanidades. Vamos al don de hacer milagros. Y antes de hablar de este, quiero aclarar de nuevo esto. El don de liberación no existe. No. La Biblia no habla de eso en ninguna parte. Pero muchas personas no lo ven de esta forma. Y por eso voy a hablar del don de hacer milagros. Esta palabra en griego es en el gemata dunameo, de dunamis, de dinamita. Energía, es la fuente de la primera, de ahí sale energía, y dunamis, donde sale la segunda, y significa dinamo y dinamita, explosión. Si tomamos esto como el don de habilidad para crear cosas increíbles, de potencia, con fuerza, eso que significa hacer milagros. Hay muchos milagros físicos y de otra índole hablado en el Nuevo Testamento, desde la transformación de agua en vino, que como el Archen Ton Semión, que son los principios de señales y milagros. Eso está en Juan 2, del 1 al 11. No vamos a hablar de esto porque el tiempo avanza. Y algo que Cristo define él mismo como señales. Muchas señales. Las señales que siguen al creyente. Y aquí es donde viene la diferencia de los dones de sanidades. El milagro es permanente y requiere mucho más que una sanidad. En un milagro, yo lo vi a Aquilina en República Dominicana, Dios le platificó una muela y le creó otra. Allí está, con su muela no platificada, le insertó el material original. Escuchen esto, miren qué milagro. El material original se le insertó en su muela con su callecita. Aquí está esa mujer, pero tenía otra que le faltaba y se la creó. ¿Quién me explica eso? Es un milagro. Dios bendiga a Aquilina donde quiera que esté. A lo mejor pintando las uñas a mi esposa. Gloria a Dios. Las uñas de las manos y los pies. ¿Estamos entendiendo?
Dones de sanidades y milagros. Dones de sanidades y milagros. Don de milagros. Y ahora voy a hablar de liberación. Lucas 4. ¿Qué hizo Cristo? Se levantó un endemoniado y lo echó fuera. Nunca hemos visto tal doctrina. Los judíos se asombraron. Los fariseos no hacen esto. ¿Cómo? ¿Dónde caería el famoso ese don de liberación? Aquí. Así que si usted dice, Dios me dio el don de liberación, que frene su lengua y diga, el Señor me ha dado el don de milagros, libertando al cautivo. Aleluya. Aunque eso es señal de todos los creyentes. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Santo Señor. Gloria, aleluya. Y yo en el nombre de Jesús ahora vengo a desatar sanidad y milagros sobre enfermos que vean este video. Viene una persona, sintiendo, palabra de ciencia, una persona con un dolor de espalda, voy a marcarlo, en la parte de atrás del plexo, aquí pero en la espalda. En el nombre de Jesús te declaro sano ahora, en el nombre de Jesús. Dolor que te corre como hasta el hombro, llama, que te corre como hasta el hombro, aleluya. Yo en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre tu vida, por el poder de la sangre de Cristo, por la palabra. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Te tiene una lastimadura ese tiempo en el trabajo, el hombro derecho te está afectando. Sano en el nombre de Jesús. Se suelta como un cordón que está atado ahí en ese hombro. En el nombre de Jesús declaro sanidad ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús. Hay una persona esperando por un milagro financiero. Vas a perder la casa. El Señor te va a soltar el dinero. No vas a perder tu casa. 26:55 es el tiempo. No vas a perder tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la palabra. No vas a perder tu casa. Nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Eso es lo bueno de la enseñanza en el Espíritu. Porque es revelación. Y las cosas se hacen por el Espíritu Santo. Vamos de nuevo seguir con los dones. Vamos a tocar el sexto, que es el don de profecía. Y este es curioso porque es el único que se repite en la lista de Romanos y en este. Eso implica la importancia de lo profético en la iglesia. Y profecía no significa escatología. Vamos a aclararlo. Muchos hermanitos piensan, mayormente del corte pentecostal, que cuando hablamos de profecía estamos hablando de los eventos relacionados a la segunda venida de Cristo. Eso dentro del campo de la teología se le llama escatología. Tiene un elemento profético porque Cristo lo habló como profeta y se está cumpliendo, y los demás profetas también. Pero es diferente a cuando aquí se habla de profecía. Y mira lo que es profecía. Profeteia, del griego, significa hablar a los hombres para exhortarles, animarles y consolarles. Es el único que aparece en las dos listas de Romanos y Corintios. Implica comunicar la voluntad de Dios a los hombres, sea predicando el evangelio o con una palabra de revelación o en algún asunto específico para cualquier persona. Es decir, Dios llama a una persona y el Señor me está diciendo, me está mostrando, por ejemplo, la palabra que acabo de recibir es mezcla de ciencia y profecía, la de finanzas, que allí está a punto de perder la casa. Es una mujer. El Señor me sigue mostrando. Es una mujer la que va a perder la casa, la que quiere el banco quitarle la casa, que Dios le va a dar las finanzas para ella. Por ende, ahí hay mezcla de ciencia y profecía. Dentro de la otra, de lo de la espalda, dependiendo cómo Dios desarrolle todo, puede ser sanidades o milagros. Yo siento que es milagro porque hay algo atado, tiene que libertarse. Y ciencia, de nuevo. Amén. Es decir, ahí es mayormente como se mueve el don de profecía. El don de profecía se mueve de esa forma. Lo que allí como el anuncio de Panasonic. Los que son puertorriqueños se van a acordar de los anuncios de Panasonic para los 80. Anticipando el futuro. Ese es el profeta. A Dios sea la gloria. Por ende, así como se mueve el don de profecía. Entonces vamos a tocar el de discernimiento de espíritu. Este don
Y estos tres dones que vamos a hablar son esenciales e inexistentes en la iglesia de Cristo. Y te voy a hablar del de lenguas también, porque como el de lenguas se usa, no es lo bíblico. Ay, santo, caí en un chinche. Amén. Espero las cartas, espero los emails, espero las contestaciones. A Dios sea la gloria. Pruébeme lo contrario por la palabra. Es lo único que te tengo que contestar. Discernimiento de espíritu es distinguir entre los falsos espíritus y los verdaderos. Ahí es lo que habla el diacrisis en el griego. Es diacrítico. Es decir, separar, discriminar, decidir, determinar. Son dos aspectos del discernimiento. Esto es de Dios y esto no es de Dios. Todo lo que quiere decir. El neuma es la palabra que se usa para espíritu, respiración, aliento, aire. Y también es vida en algunos pasajes de la Biblia. Porque el griego discernimiento de espíritu es diacrisis neuma. Diacrisis neuma. La capacidad de diferenciar lo que es de Dios o no es de Dios. Lo que se está moviendo en el ambiente, es decir, el segundo cielo. O se está predicando en ciertos púlpitos y hoy día en el Facebook. Y lo voy a decir así mismo. Como uno discierne que lo que habla yo de los signos es de Dios. Ay, santo, la tiré dura. La tiré dura. Señores, ese muchacho no habla cosas de Dios y punto. Es un motivador que usa la Biblia. No un predicador cristiano. No lo es. Es un motivador que usa la Biblia. Eso lo puede hacer cualquiera. Hello. ¿Cómo uno sabe que no es de Dios lo que está hablando? Cuando empieza a abrir puertas y dice que los homosexuales, que Dios ama al homosexual y que puede ser que llegue el reino de los cielos. Cuando él dice que ¿cómo fue la última metida pata? Que él no cree en el infierno, que él no sabe si los mormones se pueden salvar, o un testigo de Jehová, un islámico, un musulmán. Cuando la Biblia es clara y dice que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por Él. Ahí es donde se mueve el discernimiento espíritu y uno trae revelación de lo falso. Eso es discernimiento espíritu. Juan se refirió en 1 de Juan 4.1 que no creamos a todo espíritu y que los probemos. Ahí es donde se habla de discernimiento de espíritu. 1 Juan 4.1, ese verso es clave, vamos a buscarlo. Aleluya. 1 de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí, esto es testigo de Jehová, hermano. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tremendo. Los testigos de Jehová establecen que Jesucristo no resucitó en carne, es decir, que resucitó en espíritu. No que la Biblia dice. Él vino en carne. Yo recuerdo una vez una persona que estaba, una jovencita, Dios la usó bien tremendo, pero estaba dando unas palabras que en el último ministerio que Dios nos usó para levantar en República Dominicana, de unas palabras que no eran de Dios. Y un día yo le dije a un par de líderes, velen y observen, ¿en qué vino Cristo al mundo? Así le pregunté, ¿en carne o en espíritu? En espíritu 2 veces me dijo. Le reprendí eso y se le sacó en el nombre de Jesús. Qué triste. Y después empezamos a hablar con ella. ¿Quién está ministrado? Que fue creo que fue una Rosa Cruz, y le dijo unas cosas y hasta ella dejó que le pusiera la mano. Después de eso Dios le usó esa flaca, Dios me la bendiga, Paola. La usó, pero la usó. Uy, Dios mío, con esa niña ponía el ojo, ponía el puñal, como decíamos los boricuas, como decimos los puertorriqueños. Una cosa impresionante. Pero hay una palabra de discernimiento que el Señor me mostró y me movió a echar eso fuera. Ahí donde se mueve el discernimiento espiritual. Y aquí viene el diversos géneros de lengua. Este es el que va a traer chinche.
o diversas clases de idiomas según los originales, que quiere decir geneglosón. Glosón viene de glosa, de glosario. Gene es género. Si vamos al contexto de los originales, lo que se habló fue en idiomas conocidos. Hechos 2, Hechos 26:14, Jesucristo le habló a Pablo en lengua hebrea y Pablo le habló a la multitud con violencia en lengua hebrea según Hechos 21:40. Esto está curioso. Idiomas reales. Primera de Corintios 13, y este está bueno, por eso es que hay que entender dos cosas. Cuando hablamos de las lenguas, vamos a parar aquí, hablamos de idiomas reales y de idiomas angelicales. Es decir, que no que hay que discernir antes de adelantarlo. Primera Corintios 13 nos habla y dice el verso 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, hay idioma angelical. Romanos 8:26, vamos a buscarlo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como nos conviene. Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a ver esto. Implica que hay lenguas desconocidas para el hombre. 1 Corintios 13, quiero que tengas estos versículos. 1 Corintios 13:1, Romanos 8:26. Y vamos a hablar, vamos a brincar un momentito a Romanos 8:26, los gemidos indecibles. Esta frase es estenamos alaletos en el griego. Y no implica esto, sino un sinónimo, lo cual podría decirse que sí, que los gemidos que uno hace en oración cuando se ora de lo más profundo del corazón pueden ser este don manifestándose. Los gemidos indecibles, empiezas a hablar en lengua. Pero ¿qué tipo de lenguas son? ¿Humanas o angélicas? Ahí no está el detalle. Son palabras que desafían al hombre, que no salen de idiomas comunes y que estoy plenamente convencido, yo como persona, de que los gemidos indecibles son las lenguas angelicales de 1 Corintios 13:1. El mejor contexto para identificar las lenguas, 1 Corintios 14. Léelo completo, ahí vas a verlo. Y es que si no se va a interpretar, se hablen para uno, pero que no se impidan. Aquí donde viene esto. Este escándalo, lo voy a decir así, de iglesia, de Sicamanda Samasoja, de Sicamanda y Sicabá, eso no te dio. Eso es la carne. Ahí le dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Si las habla, háblelas para usted. Si las palabras en voz alta, que haya interpretación. Pero también le hablo a estos hermanos que las impiden. No las impidas. Eso lo he visto también. Otro tiempo una predicación de una pastora impidiendo hablar en lengua. No, eso te dio. Eso no te dio. A lo mejor el Señor quiere dar un mensaje, porque hay pastores, mi amigo Poli, pastor Paul Méndez, acaba de decir que hay Hitler de 4 paredes. ¡Ay, santo! Hitler de 4 paredes, ¿verdad? Talibanes espirituales. Hermanos, no. Pero hablamos de la lengua espiritual. Vamos a hablar de milagros de lenguas reales. Hay un testimonio de los 70, unos hermanos llamados Jafi y Elías, puertorriqueños, de Isabela, que ellos predicaban. Uno de ellos, le llamaban el pillo del policía, porque uno arrestaba al otro siempre por las pocas vergüenzas y se convirtieron los dos en la misma campaña de Gille Ávila. ¿Qué cosas, no? Gille Ávila fue tan del infierno. No eran los religiosos. Yo te reprendo en nombre de Jesús. Un siervo de Dios. Millones de personas para Cristo, regándose hombre, la gloria del Señor. Pero, volviendo al caso de Jafi y Elías, el policía, creo que era Elías, tocaba la guitarrita y cantaba y adoraba. Jafi predicaba, que era el pillo. Yo tuve el privilegio de conocer a uno, al policía. Jafi había pasado moral. Mentira, conocí a Jafi, al pillo. Elías había pasado moral con el Señor, ya para los 90.
se les perdió el traductor en Japón. ¿Qué dos campesinos puertorriqueños van a japonés? Se fueron así. ¡Ay! Se nos perdió, olvídate, amén. Y el Señor empieza a darle palabra a Jafi. Y Jafi empieza a predicar. Se convirtieron más de 500 personas. ¿En qué idioma predicó Jafi? En español. En japonés. ¿Cómo se explica eso? Gigi Ávila, testimonios en televisión de las sanidades, los milagros. Y un indiecito de una aldea en Venezuela, Araucano, creo que era de Venezuela. Pasó a testificar. Y él dice, yo me acabo de convertir. ¿Qué? Gloria a Dios. Usted estaba hablando en el idioma de mi tribu, aleluya, allá en la selva del Amazonas. Y Gigi hizo así. Dice que ese día, Gigi testifica que ese día empezó a sentir una unción bien sobrenatural, bien fuerte, y empezó a hablar ese idioma que él nunca había hablado. Usted estaba predicando que me arrepintiera, que Cristo venía. ¿Cómo usted puede hablar eso? Y ese indicito llorando y viéndose las lágrimas. Tremendo. Maribu Boneta, lea el libro de los generales 1, Robert Liardon en español. Maribu Boneta testifica, en 1914, una hermana se levantó dando una palabra profética en la carpa en California. La semana próxima testificó un hombre de Rumanía recién llegado. Él era el único de la familia que entendía algo de inglés. Esa mujer les habló un rumano y desató una palabra de sanidad de cáncer sobre su esposa. Para Dios sanarle el cáncer. El Señor sanó a la esposa y se convirtieron todos porque les predicó el evangelio en rumano. Aleluya. ¿Qué es esto? Gloria a Dios. Hay un video en YouTube. Un pastor de China, de las iglesias en las casas, de las iglesias clandestinas en China. A veces esa iglesia llega a 2.000, 2.500, 3.000 miembros. Perseguidas por el Estado chino. Ese hombre hablando claro en español. Jesús salva. Un chinito. Jesús salva. Y la iglesia completa, aleluya, postrada en el piso bajo la presencia del Espíritu Santo, unos de espalda, otros de frente, postrados adorando. Esa es la manifestación de Dios. Aleluya. Ahí que se manifiesta el verdadero don de lenguas. Ahora la pregunta está, ¿hablan todos lenguas? La respuesta es no. Vamos a Marcos. Aleluya, estoy terminando. Pues falta un don más. No todos hablan en lengua. Vamos a Marcos. Te voy a explicar lo que quiere decir Marcos 16 por la palabra. Marcos capítulo 16 verso 16 y del 15. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No, por eso que aclara. El que creyere será salvo. ¿Por qué será bautizado? Porque si uno cree, se bautiza para dar testimonio de Cristo. Pero el que no cree es que va a ser condenado. Tú no te salvas cuando te bautizas, tú te salvas cuando crees. Y estas señales seguirán los que a mí creen. Vamos a hacer aquí el paréntesis. En mi nombre echarán fuera demonios. Punto y coma. Pausa larga. Hablarán nuevas lenguas. Punto y coma. Tomarán en manos serpientes y si beberen cosas mortíferas no les hará daño. Punto y coma. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aquí 4 señales. La primera es que en su nombre vamos a echar fuera demonios. Ahora te pregunto, ¿son todos apóstoles en la iglesia? No. ¿Son todos doctores de la ley, maestros? No. ¿Son todos profetas? No. Está tremendo. Aquí está diciendo lo que verdaderamente Jesucristo les dijo es que en mi nombre, algunos echarán fuera demonios. Ahí es donde cae el don de liberación. Alá. Un milagro. En mi nombre otros hablarán nuevas lenguas. Mi tía Hilda, Titi Hilda no habla lengua. Una mujer fiel a Cristo. Fue diaconisa en su iglesia de los pentecostales en Camuy, donde se congregó Gille por muchos años, donde Gille fue miembro y donde Yella es miembro, donde hicieron la celebración de Gille, la vida de Gille. Fue diaconisa muchos años en esa iglesia, una mujer que ama a Cristo, una mujer de oración. Ella no habla lengua.
pentecostal, de la cabeza a los pies, como dicen. ¡Jatable! No es un legalista, pero no usa su falda, no usa pantalones, su pelo largo. La sierva de Dios, la cabeza a los pies. Ella no habla lenguas, hermano. ¿Qué hacemos? No todos hablan en lengua. Algunos profetizan, otros ponen las manos sobre los enfermos y sanan, otros echan fuera demonios, otros ponen las manos sobre los enfermos y Dios hace milagros, otros interpretan lengua. Ese don no lo usan. Alaba. Otros profetizan. Santo. El lenguaje de oración, estrenamos alaletos. Y vamos para el último, que es la interpretación de lengua, o la interpretación de los idiomas. Hermeneia, glosón. Hermeneia viene de hermenéutica, por eso la hermenéutica es la ciencia que interpreta las palabras. De ahí sale hermenéutica, te lo dije, interpretación o traducción. Esto implica la capacidad de traducción de un idioma desconocido a lo que conocemos, a lo que conocemos. Es decir, de lo desconocido a lo conocido. Puede ser hecho por la persona que habla en lengua. Por eso este es el orden. Cuando una persona se habla hablando en lengua, trae la interpretación, caerse a la boca. Alaba. O por alguna otra persona. Mi esposa. La mujer que no escucha. Mi suegra, Dulce, pentecostal también, de la cabeza a los pies. Dulce no interpreta. Dios le da interpretación a mí, a ambos, pero más a ella. A mí, a ella. Más a ella, la interpretación de lo que las lenguas están hablando, aleluya, de lo que mi suegra ha hablado. Y ese es el verdadero don de interpretación de lengua. Y ese don fallamos. La Biblia es clara en 1 Corintios 14. Si usted va a hablar en lengua, traiga, mejor que hable profecía o traiga la interpretación. Si no, cállese la boca y habla, no quede en la calle, habla por usted. Es decir, me debe llamar la bacheta, la bachata, la contra la bachea. Ahí para usted. No las impida tampoco usted, ministro. 1 Corintios capítulo 14. Por eso es, y quiero terminar con esta exhortación en torno a los dones. Y he sentido leer este verso. Estos dos versos, 1 Corintios 14. Así que, hermanos, procurad profetizar. El don de profecía es el más importante. Ese mismo. Y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y aquí lo dice, se levanten 2 a 3 profetas, lo más. La iglesia de Cristo tiene que entrar en un proceso de orden. Por eso es que creemos en que hace falta una nueva reforma, por lo que Dios está queriendo hacer y por la mentalidad que se ha traído. Es necesario que la iglesia se ponga en el orden de Dios, ya. De nosotros depende como iglesia si vamos a establecer la manifestación de gloria de Dios o si vamos a dejar que el enemigo tome lugar como ha tomado lugar en tantos lugares. Y esto es una exhortación final. El orden de Dios tiene que ser establecido por su palabra. Esta, no hay más nada. Por esta. Sea Reina Valera, sea la Biblia de las Américas, cualquier versión sana. De nosotros, no la versión internacional. De nosotros depende. De nosotros depende que Dios quiera terminar de hacer lo que está haciendo hoy día. Nombre poderoso de Jesús. Depende de su iglesia. Depende de su novia desposada, de su prometida. Porque las bodas del Cordero están a punto de pasar. Y como las bodas del Cordero están a punto de pasar, es tiempo que la iglesia se levante con la autoridad que Dios nos ha dado para desatar la gloria de Dios que Él quiere desatarla, pero desatarla en el orden que está en su palabra. Dios no tiene revelaciones nuevas. Dios nos trae revelación de lo que está aquí. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús te doy gracias porque me has permitido traer esta enseñanza hoy, la última de los dones y los milagros. Te pido en nombre de Jesús que tú bendigas y que aquellos hermanos del minuto 26 hasta el 29 que cuando empezaste a dar palabra profética y de ciencia
de sanidad del hombro y del milagro financiero de la pérdida de la casa, en el nombre de Jesús, te pido que tú manifiestes tu gloria en ellos, tú manifiestes tu gracia en ellos. Gracias, papito, en nombre de Jesús. Abba, Padre, papito, gracias por tu gloria y tu manifestación de poder. Bendice a los que ven y permite que más personas se puedan seguir edificando más y más. Gracias, Espíritu Santo, en nombre de Jesús, amén. Bendiciones en esta tarde, hermano en Cristo José Quintero. Próximo domingo vamos a tocar el Tabernáculo de David, diferencia del Tabernáculo de David de Moisés, porque esto es parte de las cosas que Dios está restaurando, como habíamos hablado en el primer programa de esta serie, dentro de la restauración de los dones, los ministerios, cosas que Dios está restaurando, como la restauración de todas las cosas, para ser efectivo el rapto de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Quiero exhortarte a que si nos deseas escribir, nos manden un email a ministerioapdp@gmail.com, ministerioapdp@gmail.com. ok, ahí nos puedes escribir, pedir la dirección del blog, pedir la dirección de los videos. Avivamiento, Reforma y Gloria, esto fue algo que Dios nos dio, hemos empezado a movernos. Bendiciones para todos, pasen una linda tarde. Quiero pedirles oración por el caso de mi esposa. Cosas están saliendo a la luz, pero no de acuerdo a las cosas que necesitamos nosotros, pero se está viendo lo que ha estado pasando. ¿Okay? Gracias a todos los que han visto en esta tarde, ha sido un placer para mí estar con todos ustedes. Bendiciones, pasen una linda tarde. Un abrazo de Hopewell, Virginia, tu hermano en Cristo José Quintero. Domingo 13 de octubre de 2013, Avivamiento, Reforma y Gloria. Nuestra entrega de hoy, la lista de los dones, 1 Corintios 12, los dones carismáticos. Bendiciones, hermosa tarde, Dios te bendiga.